a dar comienzo a esta primera actividad en pandemia internacional, una acción colaborativa entre dos unidades académicas acreditadas por CLAEP. Es la primera que surge después de la reunión que tuvimos con todos los programas hace ya 3 semanas. Y realmente nos complace muchísimo que estas dos unidades académicas hayan podido acordar esta actividad, donde está sumando profesores, estudiantes y directivos de diferentes latitudes de América Latina. Así que les damos a todos la bienvenida. Es un tema muy importante el que se va a tratar hoy, porque justamente en medio de la pandemia lo que necesitamos es calidad periodística, que es lo que supuestamente nuestros programas que están certificados pueden dar al campo del trabajo con nuestros graduados. Y tenemos acá justamente a una graduada que después la va a presentar el director de la carrera, que es Hernán Capielo, una graduada de la cual estamos muy orgullosos, que trabaja en un diario a nivel nacional muy importante y hace periodismo de datos, que es lo que estamos necesitando justamente para cubrir en forma correcta el COVID-19. Así que le cedo la palabra a Hernán, que es el director del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Católica Argentina. Le cedo la palabra a la decana, la doctora Liliana Pantano, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual funcionan las carreras de comunicación y periodismo de nuestra universidad. Así que, Liliana, realmente es un gusto tenerte acá para abrir esta actividad, que es la primera, como dije, de muchas que se están organizando ya en tiempos de pandemia con programas acreditados por CLAEP. Así que, bueno, muy bienvenidos a todos y muchas gracias. Gracias, Susana, y realmente yo lo que adhiero a las palabras ya dichas. Vamos a tratar de dejar el mayor tiempo para la expositora y realmente estamos muy contentos de esta iniciativa, de que arranquemos en la Universidad Católica Argentina desde Buenos Aires, y lo que hago es, con toda alegría, con todo gusto, a los compañeros latinoamericanos, autoridades, docentes, estudiantes, es abrirle la puerta simbólicamente para trabajar hoy juntos, para tener una muy buena clase, y aparte con un auditorio que realmente califica, desafía, incentiva a hacer esto que muy bien planteó Susana Mitchell, a través de la formación universitaria, generar mejores agentes para el periodismo. La situación actual, el mundo en general necesitan de todo esto hoy. Así que una alegría, muy bienvenidos todos. De alguna forma nos consuela de no haber podido haber hecho la conmemoración este año en Buenos Aires de los 20 años de CLAEP, que tuvo que suspenderse por la pandemia. Así que este contacto también es un anticipo muy lindo, muy agradable, para cuando realmente esto pueda concretarse. Gracias por acompañarnos, muy bienvenidos, y los dejamos con los responsables de la organización local. A ellos también mi agradecimiento. Bienvenidos todos. Muchas gracias Liliana, muchas gracias. Primero, para este breve segmento de agradecimientos, gracias a CLAEP, gracias Susana por haber impulsado este encuentro, gracias fundamentalmente a Javier y a Silvia Poveda de la Universidad del Espíritu Santo, que fueron los motores de esta actividad, que dijeron por qué no arrancamos con un webinar de periodismo de datos, así que nosotros recogimos el desafío y acá estamos. Así que Silvia Poveda Benítez y Javier, muchas gracias por el impulso y la inspiración. Qué bueno que teniendo que estar tan lejos por la pandemia podamos estar tan cerca, todos juntos ahora. Somos en este momento cerca de 85 personas reunidas. Después quiero contarles que en la Argentina, dentro de 4 días se celebra el Día del Periodista.
Así que el 7 de junio es el Día del Periodista, así que valga esta actividad como una celebración por adelantado del Día del Periodista, y vamos a ponerla dentro de ese paraguas entonces, para ir adelantando los festejos. Les quiero contar que hoy vamos a tener una clase con Bianca Paliaro. Bianca Paliaro es graduada de UCA Periodismo, se graduó con nosotros en la Universidad Católica en Periodismo, y ya estando en la universidad estudiando, empezó a trabajar en el diario La Nación, en el equipo de datos de La Nación, en La Nación Data. Ella se especializó en el equipo de datos de La Nación, donde desarrolló diversos proyectos vinculados con investigación, y no necesariamente con investigación, ahora vamos a charlar un poco de eso. Se graduó como licenciada de la licenciatura en Comunicación Periodística, y además luego se incorporó como profesora en prácticas profesionales en nuestra carrera, dando justamente estos contenidos de periodismo de datos, y además recibe a los chicos de primer año de la licenciatura en Comunicación Digital con la materia de Introducción al Periodismo. Quiero hacer un pequeño comentario acerca de la importancia de la disciplina del periodismo de datos. Vamos a decir que el periodismo de datos es una herramienta del trabajo periodístico donde están asociados periodistas en la búsqueda de la información, en la construcción de las bases de datos, y si no, también en la lectura de esas bases de datos. Estos periodistas están asociados a visualizadores, a diseñadores gráficos, y estos a su vez asociados a programadores, a gente que sabe de programación. Esta unión entre periodistas, visualizadores y programadores, esta es el nuevo trío indispensable hoy en todas las redacciones y en todos los medios digitales en el mundo. Por eso este nuevo perfil de periodistas que queremos formar desde la UCA y desde las universidades de CLAEP es el que pone el acento en el periodista que tenga habilidades para manejar la información, pero también habilidades para visualizar el dato, y que, como decía Daniel Haddad, el director de Infobae, acá un diario digital en la Argentina, aprenda ese otro lenguaje que necesitamos los periodistas: español, inglés y código. Ese es el tercer lenguaje que tenemos que aprender. Entonces, esta disciplina requiere de periodistas que conozcan de datos y que también se tuteen con el mundo de la programación y el mundo del diseño. Decíamos que el periodismo de datos es una herramienta, y yo estaba tentado de decir una herramienta del periodismo de investigación, pero saben que no, es ya una herramienta del trabajo cotidiano del periodismo. ¿De qué se trata el periodismo de datos? Se trata de obtener bases de datos ya disponibles, que ya estén disponibles, de bases abiertas, o construir bases de datos propias y encontrar dentro de esas bases de datos una historia periodística, encontrar una historia para ser narrada. ¿Por qué decía que a veces los periodistas de investigación, por qué no solo es una herramienta del periodismo de investigación? Porque el periodismo de datos lo que hace es construir la propia base para encontrar un dato novedoso cruzando dos datos que estaban alejados. Como todos sabemos, periodismo de investigación es aquel que permite, por las propias habilidades del periodista, encontrar algo nuevo de interés público que alguien más quiere ocultar, ¿sí? Y si la idea es encontrar ese dato novedoso del cruce de dos datos que estaban lejos, ¿sí? Pero también en lo que hace a la noticia del día a día, muchas veces el trabajar con una base de datos que ya está constituida nos ayuda a contar historias normales, historias comunes, historias que no están vinculadas con la investigación periodística. Con esto, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, a la luz de lo que nos ocupa hoy, que es la pandemia, en el periodismo de datos podemos contar una historia tan divertida como cuáles son las principales recetas que cocinamos todos durante la pandemia y cuáles son los que tuvieron las recetas que más se publicaron, por ejemplo, en redes sociales o en búsquedas, ir a Google y en Google Trends y ver qué cantidad de búsquedas de determinadas recetas se hicieron por países y hacer una nota basada en periodismo de datos vinculada con algo una historia tan cotidiana como cocinar en cuarentena, hasta historias de mayor implicancia institucional,
como las que sí se hicieron en cuarentena, vinculadas con periodismo de datos, que están vinculadas con las compras que hizo el Estado. Los estados, como ustedes saben, en situación de emergencia, lo que hacen es comprar por mecanismos más rápidos y con menos controles. Eso favoreció a que en algunas administraciones se produjeran actos de corrupción y el periodismo de datos permitió detectar dónde estaban esas irregularidades, armando las bases de datos, por ejemplo, con las compras oficiales que hicieron los distintos gobiernos. Y los periodistas analizando esas compras y viendo si hubo sobreprecios, si hubo compras que se hicieron de manera inadecuada. Entonces, el periodismo de datos lo que nos permite es, desde contar historias normales de cómo cocinamos hasta empezar a hurgar en el periodismo de investigación y ver si efectivamente hay sobreprecios o hay algún otro tipo de actividades. Bueno, solo contar esto como paraguas, como introducción y darle la palabra a Bianca para que avance con la presentación. Mientras tanto, yo voy a moderar las preguntas en el chat, que las pueden ir haciendo, después se las transmitimos a Bianca, y también Gabriela Granata, que es profesora y coordinadora académica acá de la carrera de periodismo, nos va a ayudar con las preguntas que aparezcan en YouTube, ¿sí? Así que entre los dos vamos a ir transmitiéndote las preguntas, Bianca, y también el que quiera hacerlo, siéntase con la libertad de escribir. Buenísimo, muchísimas gracias, Hernán. Voy a empezar a compartir la pantalla. Me imagino que todos lo pueden ver ya. Bueno, un poco retomando lo que les dijo Hernán, primero de todo agradecerles por estar acá. Creo que en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, el periodismo en general es más importante que nunca. Sabemos que el periodismo nunca puede ponerse en pausa o frenar, que siempre tenemos que adaptarnos y responder rápido a todas estas condiciones que nos impone en este caso la pandemia. Y en un momento en el que es difícil salir a las calles y hay mucho miedo al contagio, es fundamental que todos los periodistas aprendan a entender y mismo a analizar todas estas estadísticas y desarrollar habilidades técnicas que justamente les permitan descubrir historias de forma remota, ¿no? Trabajando desde sus casas, como estamos hoy. Entonces, también lamentablemente es probable que esta no sea la última crisis que vayan a enfrentar como periodistas. Es verdad que las catástrofes naturales, los virus, cada vez son más comunes. Así que, y todos estos acontecimientos interrumpen nuestra rutina y para eso hay que actuar rápidamente. Entonces, yo les quiero agradecer por estar acá, porque si decidieron prenderse hacia YouTube o Zoom es porque tienen ganas de aprender y eso obviamente siempre es bueno. Ahora bien, la presentación, la charla o clase de hoy va a estar dividida en 3 partes, para que sepan un poco con qué se van a esperar, con qué se van a encontrar. La primera va a estar centrada en una introducción, vamos a responder a las típicas preguntas sobre qué es el periodismo de datos para aquellos que nunca escucharon hablar sobre el tema, cómo se complementa con el periodismo tradicional y bueno, perdón, más adelante vamos a ver ejemplos de producciones de periodismo de datos en la Argentina y en el mundo para después ya meternos de lleno en lo que es la cobertura de la pandemia del coronavirus. Un poco lo que dijo Hernán recién es que aclarar y hablar, hay que reconocer este cambio de paradigma que hubo en los últimos años. Sabemos que el periodista típico de investigación que aparecía en las películas antiguas o los periodistas más reconocidos de hoy en día, de gran trayectoria, finalmente dependían del rastreo de fuentes más bien documentales o testimoniales para reconstruir ciertos hechos de interés público. Pero ¿qué pasaba? Esas fuentes solían ser muy reducidas, de difícil acceso, o a veces hasta filtradas de vez en cuando, pero a periodistas de quizá gran trayectoria, ¿no? Periodistas conocidos, no a estudiantes de universidades. Eso obviamente los guiaban hacia pequeños pedacitos de la realidad que después con mucha astucia, con intuición, persistencia, ellos podían conectar todos esos pedazos y descubrir una gran historia. Pero hoy, en cambio, la situación es totalmente diferente. Hoy los datos están en todas partes. Sabemos que muchos hablan de la era de la sobrecarga informativa,
pero es verdad, o sea, hay información en todos los rincones. Para darles una idea, especialistas dicen que creamos más datos en estos últimos 2 años que desde el principio de la humanidad. Piensen realmente en cada búsqueda que hacemos en Google, en cada tweet que publicamos, en cada compra que hacemos online, cada mail, cada transferencia bancaria, todo eso es un nuevo dato y obviamente un material posible para investigar. Y piensen que todo eso lo hacen ustedes y las millones de otros datos que se publican en el mismo exacto momento en el que ustedes, por ejemplo, mandaron un mail. Entonces, el problema es que existe una asimetría, no falta información, eso lo tenemos clarísimo con lo que acabo de decir, sino que hay una incapacidad de absorber y procesar todos esos datos a la velocidad y con el volumen que nos llega, ¿no? Y ahí es cuando entra el periodismo de datos, que justamente permite encontrar conexiones entre toda esa información que está dispersa y facilita la comprensión de, bueno, de este mundo tan complejo ya de por sí, que está cargadísimo de datos. Entonces, nosotros desde La Nación Data, mismo donde trabajo, y si ustedes leen manuales de periodismo de datos, siempre hacen referencia al periodismo de datos como un puente, que justamente trata de superar una brecha entre lo que son los técnicos estadísticos y el periodismo tradicional. El periodismo de datos busca reunir información, analizarla, visualizarla, ¿pero para qué? Para ver justamente más allá de lo que simplemente nos muestran y lo que vemos con nuestros ojos. Piensen que hay infinitas relaciones que son invisibles y el lenguaje de esa red que conecta todas esas relaciones son los datos. Como pequeños puntos de información que muchas veces son irrelevantes si los ves por sí solos, pero enormemente importantes cuando lo vemos desde el ángulo correcto o cuando se los conecta con otros puntos. Obviamente todo esto parece muy abstracto, pero por eso les traje este ejemplo que es muy sencillo y que los periodistas de datos hacen referencia bastante seguido, que ponen como ejemplo el caso de Jon Snow, que no es el de Game of Thrones, Jon Snow es un médico que investigaba el brote de cólera en 1854 en Londres. En aquella época, obviamente, se pensaba que el cólera se transmitía por inhalar aire contaminado o por contacto directo con enfermos, ¿no? Pero el doctor Jon Snow estaba convencido de que esa enfermedad se transmitía de otra forma. Entonces, lo que él hizo es recopiló el número y el lugar de todos los muertos y los representó con barras en un mapa del barrio de Londres. ¿Ven ahí cada una de esas barras? Él identificó a todos los muertos y el lugar específico lo geolocalizó de dónde había fallecido. De esa forma, el doctor se dio cuenta que la mayoría de los casos se ubicaban cerca de un pozo de agua. Y así, por primera vez, descubrió que el cólera no se transmitía a través del aire, sino a través del agua. Pero algo muy importante con lo que se cruzó es que había algunas excepciones que justamente iban en contra de esta hipótesis que tenía él. Tenía gente que vivía lejos de ese pozo y que también había muerto de cólera. Y ahí es cuando es fundamental que el periodismo de datos no reemplaza al periodismo tradicional. Jon Snow tuvo que salir a la calle y tuvo que ir a corroborar por qué existían esas excepciones, por qué esas personas no se encontraban dentro de este mapa. Al investigar empezó a hacer preguntas y se dio cuenta que esas excepciones, camino a sus trabajos o hacia la escuela todos los días, pasaban por ese territorio, por ese terreno y bebían agua del pozo. Y por eso, obviamente, se habían contagiado la enfermedad. Entonces, lo que voy con esto es que no se trata de dejar atrás el periodismo tradicional, ese olfato para las noticias que llama mucho, sino la idea es potenciarlo con la escala y el alcance de todos estos mecanismos y herramientas digitales y tecnologías disponibles en la actualidad.
Hoy les podría decir que las posibilidades del periodismo de datos son infinitas y que siempre los datos tienen que ser vistos como una oportunidad. ¿Por qué? Nos permiten desde reconocer tendencias, patrones, justamente excepciones, disparidades, pueden llevarnos a revelar una verdad, a contextualizar información, incluso nos puede llevar a impulsar una modificación de la realidad, por ejemplo, a través de una denuncia que se haga a partir de información, a partir de datos duros. Por eso, hoy, para motivarlos y para que vean todo lo que se puede hacer con el periodismo de datos, les traje una serie de ejemplos que ganaron los Data Journalism Awards en este último año y también algunos casos más recientes de gran impacto que muestran todas las posibilidades del periodismo de datos. Ahora bien, dejo un segundo, así lo pueden ver bien. Empecemos por un caso reciente. ¿Ven la pantalla completa? Cualquier cosa me dicen si no, porque yo tengo las caritas del Zoom. Bueno, este es un caso de New York Times que se publicó el 22 de marzo de este año, que muestra cómo el virus se esparció por el mundo. Ellos lo que hicieron fue analizar movimientos de miles de personas y establecieron, como ven en el titular, que ni las restricciones de viajes más severas impuestas fueron suficientes para contener toda esta expansión y el contagio del virus. Ellos, a través de estos datos, prueban que el ritmo de contagio, es decir, que con que un paciente infecte a 3 personas en promedio, quizá ni siquiera una respuesta perfecta del gobierno chino hubiera permitido contener la expansión. Obviamente, igual hacen referencia a que el gobierno chino tardó mucho en alertar al público sobre los riesgos de esta nueva enfermedad y contextualizan estos datos diciendo que recién se lo informaron a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, el 31 de diciembre. Pero lo importante es que utiliza datos, tanto de empresas telefónicas que comenzaron a traquear los movimientos de los celulares con el objetivo, obviamente, de contener la pandemia. Usa varios trabajos de académicos para hacer predicciones. Incluso usa datos de un proveedor de datos de viaje privado. Algunas de las fuentes que usa son públicas, otras no. Pero ven la magnitud de este trabajo que muestra los movimientos de cada una de estas personas para contextualizar cómo se esparció el virus. Una buena práctica que van a ver en casi todos estos trabajos que les voy a presentar es que siempre debajo del proyecto incluyen la metodología con la que se trabajó los datos y las fuentes. Otro caso que les quiero presentar es del South China Morning Post, que ganó mejor visualización del año. Ellos explican el síndrome de TextNet, que es una patología vinculada justamente con el uso excesivo de dispositivos tecnológicos, en una narrativa, como ven, bastante clara y sencilla. Te muestran los efectos que tiene el celular, tanto en el peso de tu cabeza, en los hombros, en la postura. Analizaron de cada país el acceso a Internet, estadísticas sobre adicciones a celular, y lo que más me pareció interesante es que analizaron 10 horas de videos para ver cómo la gente cruzaba la calle en Hong Kong. Y con inteligencia artificial fueron reconociendo dentro de estos videos las imágenes de celulares y las personas cruzando la calle mirando. Incluso tomaron medidas a partir de videos sobre cuánto tiempo tardaba una persona en salir, bajar, cruzar la calle. Yo después les voy a dejar todos estos links que ustedes pueden acceder. Otro caso que me parece que estuvo muy, muy destacado en estos últimos Data Journalism Awards es un trabajo de The Marshall Project, que utiliza datos justamente como evidencia para desmitificar
como dice el título, la falsa correlación que hay entre inmigración y el crimen. Permite a los usuarios construir su propia experiencia cimentada por áreas metropolitanas, ahora lo van a ver, y por categoría del crimen. Los datos estos los analizaron con la ayuda de expertos, de académicos, de universidades de Estados Unidos. Ven, como siempre, incluyen la metodología y los datos debajo. También uno con una estética similar, al que mostramos antes sobre cómo se esparció el virus, es uno del New York Times también, sobre la contaminación de aire. Esto permite comparar la contaminación del aire entre distintos países. Cada una de estas partículas no está de fondo de forma de diseño como algo divertido, sino que representan la contaminación en el aire en los distintos países, son las partículas, y que se basan en este índice de calidad de aire que ven arriba. Incluso pueden seleccionar su ciudad, pongamos por ejemplo Lima, Perú, para ver la calidad del aire. Incluso la compararon con los incendios que hubo en este último tiempo. Toda esta información se hizo con múltiples bases de datos, no es solo de una fuente, pero ven cómo incluso cruzan información. Bueno, esto también lo que permite ver es que los datos, que funcionan en este caso como la base de una nota de periodismo, pueden ser muy variados, no son solo datos numéricos. Para hacer una nota de periodismo de datos, los datos pueden ser hechos, pueden ser audios, pueden ser videos, puede ser número de expedientes, pueden ser fallos, pueden ser documentos, puede ser cualquier tipo de acción, incluso movimientos, como vimos en el caso del New York Times. En el caso de Argentina, muy conocido en América Latina, piensen que los datos fueron textos, cuadernos escritos a mano, que hubo después que digitalizar y pasar cada uno de estos testimonios a una hoja de cálculo. En el caso de South China Morning Post se trataba de videos. Mismo después acá yo les dejo los links, hay otras investigaciones para destacar, mismo la de USA Today, que analizaron 1 millón de proyectos de ley. Entonces, vuelvo el video. Entonces, como punto inicial, es importante aclarar y que entiendan que el periodismo de datos no es sinónimo de incluir estadísticas en las notas. Los datos no van a ser complementarios, sino la materia prima detrás de la historia y la herramienta mismo con la que se narra la historia. Por eso siempre antes de sentarse a escribir, el esfuerzo va a estar destinado tanto a la identificación y a la recolección de grandes conjuntos de datos, y al análisis, a la clasificación y el procesamiento, la estructuración e incluso muchísima limpieza de datos. Recién ahí van a encontrar el foco de la nota. Van a decir, uy, acá hay una historia. Pero el primer paso es hacer toda esta recolección, procesamiento, de análisis para después recién poder visualizarlos. Ahora sí, ya yendo específicamente al caso y a la cobertura del coronavirus. Sí. Piensen que la Organización Mundial de la Salud recibió la primera alerta por coronavirus el 31 de diciembre de 2019. Y durante los primeros días de enero, los medios comenzaron a hablar de un nuevo tipo de virus que sería el culpable de un brote de neumonía en China. Hablaban sobre la misteriosa neumonía china que se cobra su primera víctima mortal. En la Argentina, por lo menos en esta primera semana de enero, había muy pocas notas al respecto. Casi nadie le estaba prestando atención. Había algunas notas aisladas correspondientes mismo a la sección de Mundo, y todos hacían referencia a este virus chino como algo lejano, que no era propio
de nuestro país. Pero ¿qué pasó? Con nuestro equipo de periodismo de datos nos pusimos a buscar información sobre, bueno, pero ¿qué es este nuevo virus? Intentamos entenderlo. ¿Por qué dicen que es parecido al SARS? Empezamos a buscar información sobre el número de infectados, de muertos, recuperados. Y en un principio, obviamente, la base, el famoso dashboard de la Universidad de Johns Hopkins con todos los datos era algo lejano, recién eso se publicó el 22 de enero, yo les estoy hablando de la primera semana de ese mes. Empezamos a buscar con algo tan simple como la búsqueda avanzada de Google. Me imagino que algunos ya sabrán que en Google hay ciertos comandos que facilitan la búsqueda de bases de datos, como, por ejemplo, tipear la extensión de una hoja de cálculo, porque la mayoría de las bases de datos con las que trabajamos están en una hoja de cálculo, en Excel, que la extensión, vieron que es XLS o XLS, creo que es, pero el típico file type es XLS. Entonces, si ustedes entran a Google y buscan algo tan simple como COVID, en este caso, bueno, acá ya lo tenía escrito, file type, XLS, a ustedes los resultados van a ser todos archivos de formato XLS. ¿Ven? No sé si ustedes pueden observar mi mouse, pero ven que todos los resultados de búsqueda que me trae dicen XLS. Es específicamente el formato de hojas de cálculo, con un simple comando como file type y la palabra que ustedes quieren buscar. Otro comando es si quieren si quieren saber qué hojas de cálculos están disponibles en un sitio específico, le agregan el comando cite, y la URL del sitio, que limita los resultados a un sitio específico. Entonces, vamos a Google. Bien que todos los resultados que me ingresa cuando yo pongo site, y el sitio, están directamente vinculados con esa misma URL. Entonces, todos estos son comandos, hay muchísimos otros que les pueden servir a la hora de buscar bases de datos dentro de un buscador como Google. Otro, si no directamente algo más básico que deberían saber usar, es la búsqueda avanzada. Ustedes también pueden filtrar su búsqueda con distintos parámetros que te ofrece Google mismo. Si ustedes van a Google y ponen en Settings, yo lo tengo en inglés, Advanced Search, ahí ustedes pueden directamente filtrar las palabras específicas que quieren que les traiga los resultados de búsqueda. Pueden filtrar por lenguaje, por idioma, pueden filtrar por la región en la que fue publicado ese sitio. Incluso acá pueden filtrar por si quieren PDFs, si quieren XLS, si quieren PowerPoints o Docs. Todo esto lo hacen con la búsqueda avanzada. Para buscar bases de datos es mucho más sencillo, porque uno directamente quiere el formato de hojas de cálculo. Ahora bien, también hay una plataforma, una herramienta que se llama Google Dataset Search. Para los que no lo conocen, es un agregador de fuentes de datos oficiales. Del lado izquierdo, ahora se va a abrir. Miren, Dataset Search se llama específicamente. Ustedes pueden probar tipeando coronavirus o directamente cliquear, ya ahí te lo da como ejemplo, y directamente te ofrece todas las bases de datos que hay publicadas de forma oficial, es decir, autorizadas y verificadas por Google sobre este tema. En este caso, coronavirus, pero podrían buscar la palabra educación, podrían buscar la palabra cambio climático, lo que sea que ustedes estén interesados en conseguir.
Del lado izquierdo tienen las bases de datos, las fuentes, y del lado derecho tienen incluso el formato en que están publicados estos datos. También pueden filtrar acá arriba por el formato de descargas, si quieren que sea una tabla, una imagen, un documento, y también muy importante por los derechos de uso, que sean de uso comercial permitido, ¿no? Pero esto te permite dar un panorama general sobre lo que ya hay publicado, lo que ya está verificado, de lo que son fuentes de información confiables. Estos son como tips y herramientas que a ustedes les pueden servir a la hora de empezar con una investigación en la que el primer paso es buscar y recolectar los datos. Bueno, de esta forma es como encontramos, en nuestro caso, con Google, la primera fuente oficial, se podría decir, con datos sobre coronavirus. Ahí vimos que había una página del National Health Commission of China, de la Comisión Nacional de Salud de China y de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que empezaron a publicar algunas cifras, ni siquiera eran diarias, y también tampoco estaban estructuradas con bases de datos, sino que eran generalmente PDFs o mismo publicadas directamente en HTML, es decir, ahí en la página. Pero ¿qué pasó? Mucho estaba en chino, en el caso del sitio web, como verán acá. Hoy obviamente es un sitio web mucho más avanzado, en su momento eran estadísticas escritas en texto y nada más. Entonces, para presentarles un tip, ustedes sabían que hay hojas de cálculo, las de Google, que te ofrece, que se llaman spreadsheets, donde existen distintas fórmulas como en Excel, donde ustedes incluso pueden traducir texto. Una de las fórmulas más conocidas es esta que te permite, por ejemplo, ponen igual Google Translate, buscan el texto que quieren traducir, busquemos, por ejemplo, cómo se dice hola en chino. Ponemos el texto. El abreviado del idioma del texto en el que está, en este caso está en mandarín, que se escribe ZH, y después lo queremos traducir al español. Hola a todos. Te lo traduzco de forma automática. Esto lo pueden hacer, imagínense si tienen una tabla, una columna llena de datos en chino o mandarín, ustedes directamente lo pueden traducir con esta fórmula. O mismo hay otra fórmula que se llama import HTML, donde ustedes pueden importar datos de un sitio, probablemente los que ya están metidos dentro del periodismo de datos ya conocen estas fórmulas, pero para los que recién inician, esto es muy interesante porque ponen import HTML, ponen la URL del sitio del cual quieren importar, muchos hablan del Worldometer, tiene esta tabla de coronavirus que se actualiza en tiempo real. En este caso, te dice now, yesterday, ustedes pueden elegir, pero imagínense que tomamos esta URL del sitio. Utilizamos la fórmula import HTML, copiamos y pegamos la URL, el query que queremos, en este caso nosotros queremos traer una tabla, la tabla número 1, porque no hay otra, y automáticamente te trae la información.
Estos son distintas fórmulas que les van a facilitar el trabajo. Obviamente después hay que hacer limpieza, tienen que corroborar que estos datos sean exactamente los que están publicados acá, pero es un buen inicio a la hora de recopilar información. Entonces, nosotros empezamos a construir la base de datos de forma manual, tomando los datos que estaban en este sitio chino, traduciéndolos, y también con los datos que se encontraban de la OMS en PDF, si mal no recuerdo. Acá ven el sitio de la OMS, el sitio chino. Después, obviamente, ¿qué pasó? El 22 de enero se publicó el famoso dashboard de Johns Hopkins. Se abrieron los datos primero en un spreadsheet, en una hoja de cálculo, y más tarde se pasaron a publicar en un GitHub. Y con la ayuda del programador de nuestro equipo logramos automatizar el proceso de carga de información y armar nuestras propias bases de datos. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que existen distintos tipos de datos. Están los datos en formato abierto, en formato semiabierto y en formato cerrado. Los abiertos son los mejores. Es el que nos permite directamente analizar los datos sin tener que hacer ningún trabajo previo. Están generalmente ya estructurados en una tabla y están listos para ser analizados. Estos pueden ser formatos como CSV, Comma Separated Value, o XLS, como un Excel. Después están los de formato abierto, semiabierto, que no están tan estructurados, pero sabemos que existen herramientas que permiten procesarlos y convertirlos en un formato abierto. La mayoría pueden ser, por ejemplo, PDFs que poseen una tabla y que pasando ya sea un OCR, un script o utilizando ciertas extensiones y prácticas y programas gratuitos en Internet, podemos pasar de ese PDF a un Excel, como por ejemplo Tabula o Table Capture o iLab-PDF. Hay un montón de estos sitios gratuitos, si ustedes buscan en Internet cómo pasar de PDF a Excel, que directamente lo hacen de una forma sencilla. Después estos datos probablemente requieran algún trabajo de limpieza, pero es mucho más sencillo. Mismo semiabierto se llama esos datos que se encuentran en una página web de forma estructurada, como los que vimos recién de Worldometer, que después con ciertas fórmulas, como por ejemplo import HTML, los pueden transferir a una hoja de cálculo, pero que no están abiertos completamente, porque si no directamente tendríamos el archivo. Después el formato cerrado, obviamente no existe ninguna herramienta para convertir este formato a Excel de forma automática, y la única forma de trabajar esos datos es cargándolos manual en una planilla de Excel. Estos pueden ser, por ejemplo, imágenes escaneadas y no estructuradas, o mismo datos que no se encuentren unificados dentro de un mismo sitio, sino que se encuentren dispersos en diferentes, y en ese caso uno tiene que hacer una recopilación manual y identificación de fuentes que después les permitirá construir su propia base de datos. Perdón, no me quiero adelantar, es muy interesante. Las 5 estrellas no las agregué de forma porque sí. Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, me imagino que todos saben, creó esta escala de las 5 estrellas para hablar sobre la importancia y la necesidad de los datos abiertos. Él identifica distintos parámetros, es decir, el de 5 estrellas obviamente es una hoja de cálculo que incluso está conectada con otras bases de datos, y la primera estrella es lo que hablamos recién, por ejemplo, una imagen escaneada. Ahora bien, los datos a nivel mundial ya sabemos, en formato abierto, con la publicación de Johns Hopkins University, lo que facilita a todos los medios del mundo a trabajar esta información y a publicar su propia visualización y análisis en tiempo real. Si quieren, vemos algunos de estos ejemplos. En el caso del medio en el que trabajo, ya está creado el mapa en tiempo real con una herramienta de visualización que se llama Tableau.
búsquenla, Tableau Public, todos pueden aprenderlo, es muy sencillo, está hay un montón de tutoriales en YouTube. Tenemos las cifras sobre afectados totales, infectados, fallecidos, recuperados de todos los países del mundo. Tenemos el total de casos, histórico, los países más comprometidos en la escala lineal y logarítmica, la cantidad de fallecidos, los nuevos infectados. Pero así como la nación lo tiene, cada medio tiene su propia versión. El New York Times también tiene su mapa, con los mismos datos, presentados de forma distinta de acuerdo al ángulo de la nota y al texto que cada uno quiere presentar. Lo mismo The Guardian tiene sus propios gráficos, todo sobre una misma base de datos. Como ven, son distintas versiones que después ustedes pueden acceder. Yo les voy a dejar la presentación. Herramientas de visualización hay un montón, la mayoría de estas están creadas con programadores, es decir, con gente especialista en desarrollo web, pero también hay otras visualizaciones en las cuales ustedes no necesitan saber código, como mencioné recién, Tableau, o Flourish, o Data Wrapper, o Infogram. Ustedes pueden hacer estas visualizaciones sin saber una línea de código. Después, bueno, Washington Post, yo les dejo Al Jazeera para que vean todas las distintas versiones que se pueden crear de una misma base. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de Argentina? Los datos a nivel mundial, como vimos, ya están abiertos, amigables, todo el mundo publica su propia versión. En el caso no solo de Argentina, sino de muchos países de América Latina, el gobierno no publica los datos en un formato abierto y amigable, no en el país, y mismo me animaría a decir en América Latina no hay una cultura aún de transparencia activa instalada en nuestra sociedad. Entonces, lo que pasa, lo que sucede es que quizá los funcionarios publican los datos, pero en un PDF, y consideran que eso es apertura. Y sin embargo, no es así. Apertura es si los datos estuvieran publicados en un formato amigable y de datos abiertos, como vimos recién, que es una hoja de cálculo. Tampoco están publicados en CSV. Entonces, cada uno de estos PDFs que publican de forma diaria, tanto matutinos como vespertinos, también están acompañados por un parte de salud que se hacen en vivo todas las mañanas. Y recién hace 2 semanas publicaron un sitio con los datos en formatos abiertos, pero que no se actualiza en tiempo real y la mayoría de las veces está caído. Y entre una actualización y otra prohíben el acceso a esos datos viejos. Esto significa que la recolección de datos hay que hacerla de forma manual. A eso quería llegar también. Porque el periodismo de datos, cuando las bases están en formatos abiertas, cuando están publicadas en Internet, es muy lindo, se puede analizar fácilmente, pero hay casos en el que gran parte del esfuerzo del periodismo de datos es manual, porque hay que construir una base desde cero. En nuestro caso, incluso el equipo del medio en el que trabajo tiene un calendario de carga y nos dividimos la actualización, tanto matutina como vespertina, que se publica en este sitio que publica los reportes diarios en PDF. De ahí sale la información. Ahora bien, la tecnología siempre nos puede ayudar, está para ayudarnos. Si bien la carga es manual, no es todo tan malo porque un programador de nuestro equipo creó un sitio cerrado para nosotros nada más, que nos permite hacer la carga en un formulario en vez de utilizar un Excel. Esto facilita conservar la información histórica e impide, por ejemplo, clásicos errores como que alguien borre algo sin querer en un spreadsheet compartido. Este administrador que creamos alimenta
las distintas visualizaciones que tenemos en torno al coronavirus en la Argentina. Ahora bien, acá nosotros cargamos todo, desde la cantidad de infectados y muertos por provincia y en total, cada 100.000 habitantes, los nuevos contagiados, la curva de contagio, tanto ya a nivel nacional como provincial, los nuevos muertos por día, la tasa de letalidad, todo se carga en este administrador. Como ven, si lo tengo acá abierto, en el caso de la Argentina, todo esto que ven en nuestras visualizaciones está alimentado a partir de ese administrador donde nosotros cargamos los datos de esos PDFs. Ahora bien, ¿qué pasa con las localidades? Si uno quiere acceder a los datos no solo por provincia, que como los informa el gobierno nacional, sino las localidades de cada una de estas provincias. Bueno, ahí el tema se pone peor, ya incluso esta imagen lo demuestra, el cansancio que se requiere y que genera agarrar y recopilar toda esta información para conocer los casos de coronavirus en cada provincia, en cada localidad de las provincias. Hay que recurrir a los sitios web municipales, a reportes de salud provinciales, al Twitter, porque hay provincias donde publican los datos en Twitter, en Facebook. En ningún caso los datos se encuentran en formatos abiertos. Hay que recolectarlos de decenas de fuentes distintas, de reportes del Ministerio de Salud provinciales. Bueno, incluso en el caso de la provincia de Buenos Aires, el trabajo lo tuvimos que hacer con otra metodología. Como se trataban de 135 municipios, encontramos que había una universidad nacional de la Argentina que ya estaba recopilando estos datos y realizamos una alianza con estos alumnos, con estudiantes, y ellos hacen la carga de 135 municipios, obviamente bajo nuestra supervisión y nosotros chequeando la información. Pero en el resto de las localidades es entrando, en el caso de Chubut, al Twitter de Chubut, en el caso de Jujuy, al Facebook de Jujuy, en el caso de Río Negro, al portal de noticias de Río Negro, y así. Si bien esto es mucho trabajo y como ven el periodismo de datos parece genial cuando hay mucha tecnología por detrás y herramientas, hay veces que hoy en día hay que seguir haciendo trabajo manual, pero permite diferenciarnos y permite al medio generar un valor agregado. Piensen que de esta forma abrimos los datos de 500 jurisdicciones del país. Además, luego del aumento exponencial que hubo en las villas, en los barrios, en los asentamientos informales, fuimos a buscar esa información y sumamos un mapa en la actualización diaria sobre el avance del virus en las zonas vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, más allá de, como ven en esa visualización que tenemos acá reunidos con todos los datos, estos son los de por provincia, que hay que recopilarlos de múltiples fuentes, como mencioné recién. Más allá de estos datos que son datos de servicio, porque uno diría, bueno, están publicados en un sitio y ya está, no es tan así. Quiero que entiendan que estas grandes bases de datos que armamos son la materia prima de cientos de notas que publicamos todos los días. Gracias a esto podemos sacar notas constantes sobre el análisis de cuál es la provincia que tiene más casos, cuál sufrió la mayor variación porcentual, cuál es la jurisdicción que todavía no tuvo casos. Es decir, no es que cargamos los datos, los ponemos a disposición en una linda visualización y ya está, cumplimos con la tarea. No, hay periodismo detrás. Después esta información hay que chequearla, hay que hablar con las prensas de cada una de las provincias, hay que corroborar que la información que publica el gobierno nacional coincida con las publicaciones de los gobiernos provinciales. Y a partir de esto, con estas bases de datos que ya generamos con información histórica, porque siempre está el miedo de que después los gobiernos tiendan a borrar esa información, podemos armar muchísimas notas con diversos focos periodísticos. Ahora bien, les quiero hablar sobre dos proyectos en particular distintos en los que tuve la oportunidad de trabajar durante esta pandemia. Ahí creo que me hicieron una pregunta. Si querés, Gabriela, decime. Estás en silencio.
Te la pasé por chat, Bianca, Damián Profeta, que pregunta, pero así no tenés que estar con varias pantallas, que ya tenés suficientes. Damián Profeta pregunta, ¿qué conocimientos o habilidades son básicos para hacer periodismo de datos y cuáles otros son los deseables para dedicarse a ellos? Perfecto. Yo creo que una habilidad o conocimientos básicos es sobre todo entender, y esto lo dijo mucho Hernán, no necesariamente ser programador, que es lo que muchos aspiramos, sino entender código, entender el lenguaje de programación. Como les explicó recién Hernán, yo soy graduada de la universidad, pero también hice varios cursos en escuelas de programación y empecé a hacer cursos, hay muchísimos online también, que permiten incluso conectarte con el programador, porque vos si ves una base de datos en internet publicada, que está en un formato cerrado, y vos querés pasarla a una hoja de cálculo, vos no podés ir con tu programador, con tu compañero y decirle, bueno, a ver, ¿me pasás esto a una hoja de cálculo? Y ya, vos tenés que explicarle y entender el tiempo que le puede llevar a tu compañero a hacer ese trabajo. Y para eso necesitas tener ciertos conocimientos de programación detrás. Y también uno tiene que entender qué es lo que le está pidiendo y cuál es la forma correcta que él lo puede hacer. La mayor aspiración es obviamente después hacerlo uno mismo convertirse en programador y periodista, pero siempre el objetivo del periodismo de datos sigue siendo contar historias. Entonces, no tengan miedo los que nunca escribieron una línea de código, porque en realidad la intención detrás siempre es buscar un foco periodístico en la nota y que en nuestro equipo es un equipo multidisciplinario, no hay solo periodistas, hay programadores, hay analistas de datos, hay data miners, incluso tenemos una abogada, una bibliotecaria. Es decir, el periodismo de datos es multidisciplinario, esto quiero que lo entiendan, y no hay que ser experto en programación o analista de datos, es la combinación. El periodismo de datos es un trabajo en equipo. Creo que gracias a esto se pueden haber dado cuenta que no es que una persona hace todo el proceso y ya. Es un conjunto de habilidades. Y esto también es importante resaltar porque todo esto que yo les mostré, yo no lo hice sola, somos alrededor de 20 personas trabajando en esto. Uno que crea el administrador, el front, el backend, el otro que arma la visualización, que es más propio del frontend, otro que alimenta los datos, otro que hace el análisis, que hace las fórmulas para que ya en el Excel estén como una especie de modelos de template que permitan alimentar otras visualizaciones que se hagan. Está el diseñador gráfico. Es decir, hay muchas habilidades que se requieren y que no necesariamente tienen que estar concentradas en una persona, sino pueden estar en varias, porque de eso se trata. El periodismo es colaborativo o no será, decimos nosotros, porque creemos que el periodismo de datos es un periodismo en equipo. Gracias, Bianca. Seguimos entonces con tu exposición, que nos quedan 20 minutos, así podés continuar. Dale. Alguien dijo, Hernán, creo que me habló. Sí, eso, que avanzáramos con la exposición y después hacemos las preguntas en el cierre, que hay varias. Dale. Bueno, uno de los proyectos que les quiero presentar es que todos estamos hablando de las mismas cifras, de fallecidos, de muertes, de infectados, recuperados. Pero en estos momentos lo que todos tienen el ojo puesto en una misma cosa, en la agenda habitual. Entonces, estos son dos proyectos que les quiero contar el detrás de escena que implica cosas que nadie estaba viendo en ese momento. Es decir, cómo pensar afuera de la caja, la típica frase. Bueno, para no estar tan aturdidos por lo que está pasando, por siempre lo mismo, el breaking news, uno puede en el periodismo de datos, tiene la licencia, decimos nosotros, de salirse de esa agenda y empezar a ver más allá. Incluso pueden ser temas vinculados, es decir, con la pandemia, pero no necesariamente con las cifras que todos están viendo y que todos están detrás. Bueno, un caso es el de las compras de la pandemia, que a partir de una alianza que hicimos con varios medios de América Latina, decidimos investigar las compras y las contrataciones vinculadas
con el coronavirus. Es un proyecto que aún está en marcha, que no ha terminado, pero ya que tenemos a varios estudiantes de todas partes del mundo, este es un proyecto que trabajé con Ojo Público de Perú, con la Diaria de Uruguay, El Faro de El Salvador, Sketch de Colombia, Poder de México, Ojo con mi Pisto de Guatemala. En esta primera etapa, antes de empezar a investigar y buscar los datos sobre las compras y contrataciones en sí, el primer caso fue descifrar cómo se habían modificado los procesos de compra por la emergencia sanitaria, es decir, cómo compra el Estado en época de emergencia. ¿Y qué pasó? Empezamos a analizar todas las normas, creo que eran más de 300 normas, piensen que son decretos, posiciones administrativas, del boletín oficial, mismo leyes que se convirtieron y se modificaron. Todo esto lo empezamos a hacer para ver, bueno, cómo está comprando ahora. Y vimos que todos los países recurrían a una modalidad de compra pública que más incrementa los riesgos de corrupción, que es la contratación directa. Analizamos, como les dije antes, cada una de estas normas legales emitidas en el marco de la emergencia y descubrimos que estas resoluciones estatales permitían contratos que no tenían competencia, que tenían mayor riesgo de corrupción, que disminuían los estándares de calidad y transparencia, permitían hacer compras con sobrecostos, incluso flexibilizaban los estándares de calidad en las importaciones. En el caso, por ejemplo, de Colombia, los datos del portal oficial de la Agencia de Contrataciones Públicas de Colombia no pueden descargarse y las futuras modificaciones en los contratos solo se podían conocer una vez ya adjudicados. En la Argentina, el gobierno puede enviar por mail las invitaciones a compra a mínimo 3 proveedores que ellos elijan y no hay un portal de datos que unifique todas estas compras, ya que tampoco están obligados ni siquiera a publicar los contratos en el sitio oficial de comprar por la emergencia. En México y en Guatemala nos enteramos que se habían suspendido los plazos de acceso a la información pública. Entonces, esperen. Acá pueden acceder a conocer un poco sobre la red y a ver los trabajos y los artículos que se publicaron en esta primera etapa. Vieron como siempre antes de iniciar un trabajo de periodismo de datos es muy importante lo que nosotros decimos, hacer el chequeo, el background check, le decimos nosotros, donde uno tiene que empezar a leer toda la legislación, todos los documentos oficiales que se hayan publicado, y obviamente esto no es un trabajo de un día para otro. En mi caso, por ejemplo, yo todos los días abro el boletín oficial y veo qué se publicó, abro el sitio comprar de compras de la Administración Pública Nacional y veo qué se está comprando, si hay algún dato que me llame la atención más que otro. En su momento, en situaciones ordinarias, leo todos los informes al Congreso. Es decir, esto permite practicar el ojo y después detectar y decir, bueno, a ver, acá hay una historia, acá hay algo raro, acá no hay, esto no es normal. En el caso de las compras del Estado fue un poco así, tuvimos que recopilar de forma manual cada una de estas leyes que estaban dispersas, no estaban unificadas en la Oficina Nacional de Contrataciones, hubo que hacer un recopilamiento desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Y de esta forma creamos lo que vendría a ser el primer observatorio de compras de COVID, lo llamamos nosotros, porque tuvimos que hacer un relevamiento manual y armar nuestra propia base de datos con la información que se publicaba en el sitio de compras, que no estaba todo ahí, porque no están obligados a publicarlo, en el boletín oficial y en los sitios web de cada uno de los organismos que compraban. ¿Por qué? Porque no hay un organismo que centralice todos estos datos. Entonces también aparte tuve que hacer un pedido de acceso a la información pública, que eso sabemos que puede tardar muchísimo tiempo. Y manualmente, recopilando todos PDFs, recopilando estas disposiciones del boletín oficial, tuvimos que cargar cada expediente, cada número de proceso, cada descripción, cada cantidad, monto total, el quit del proveedor, el precio unitario, el organismo, la fecha. Si bien es mucho trabajo, esto permitió hacer varias investigaciones inéditas. Recién creo que se abrió
nuestro spreadsheet, donde ven acá razón social, la subcategoría, el servicio administrativo que compra, la unidad ejecutora, el Estado, todo lo cargamos en un spreadsheet, en una hoja de cálculo que se armó de cero. Pero ¿qué pasa? A medida que pasan los días se siguen comprando, cada vez los expedientes son más, entonces, bueno, hay que mantenerlo al día, no es sencillo, pero pudimos hacer un primer pantallazo, una primera publicación, y a partir de esta base de datos incluso publicamos varias otras investigaciones, descubrimos que los organismos estaban comprando algo como el alcohol en gel con diferencias del 200%, cruzamos información de las compras con informes de SIGEN que conseguimos a través de pedidos de acceso a la información pública, vimos que el gobierno adjudicó insumos médicos y alimentos por encima de lo que llamamos nosotros precios testigos, que es un valor de mercado que establece este órgano auditor, la SIGEN. También vimos que dentro de estos análisis de repente nos llamó la atención y dijimos, uy, pero qué raro el Ministerio de Educación que está gastando casi lo mismo que el Ministerio de Salud. ¿Qué está comprando el Ministerio de Educación? Y entonces ahí empezamos a evaluar y a ver el detalle renglón por renglón de cada una de estas compras. Vimos que se trataba de impresión de cuadernillos escolares que se repartían a chicos sin conectividad, y dijimos, bueno, pero ven esto de pensar más allá que les decía antes. Bueno, se gastó bastante plata, pero son cuadernillos que van a chicos, tiene sentido, ¿no? Y dijimos, bueno, pero ¿qué son estos cuadernillos? ¿Dónde están? ¿Están online? Vimos que sí, que estaban publicados en el sitio web, y ahí empezamos a ver, bueno, leámoslos. Estábamos con un periodista, con Iván Ruiz, y dijimos, leámoslos, empecemos a leerlos, y nos leímos, creo, de todas las series, las 3 series que estaban publicadas, y empezamos a ver situaciones extrañas, se podría decir, de que los cuadernillos del Ministerio de Educación incluían quizá difusión de actos de gestión o cuestiones más polémicas vinculadas con cómo estaba actuando el Estado frente a la pandemia, que bueno, que llamó la atención y que también dio para otra investigación. Lo mismo intentamos hacer con el gobierno de la ciudad, intentamos empezar a recopilar información sobre estas compras. La verdad que el gobierno de la ciudad tenía los datos muchísimo peores, o sea, ya nos quejábamos del gobierno nacional en la apertura de datos. El gobierno de la ciudad directamente no publicaba los datos en formato abierto, el boletín oficial solo tenía un dato sobre el adjudicatario, no publicaban información y descripción sobre los insumos que estaban comprando. Entonces, realmente costó mucho armar una base de datos, de hecho no la hicimos, pero después de no la terminamos, pero después de esta investigación, en la que vimos que se había adjudicado una de las compras a la hermana del jefe porteño, nos dimos cuenta que, ellos salieron a decir diciendo que iban a finalmente publicar la información en datos abiertos. Aún no la vimos, aún no tenemos acceso a eso, pero esperamos que se publique. Lo mismo el gobierno nacional, después de la primera publicación, dijo que iba a empezar a publicar las compras y las contrataciones en un sitio de la Oficina Nacional de Contrataciones, que están empezando a publicar algunos en PDF, obviamente no en hojas de cálculo, pero algo es algo. Otro proyecto a destacar, para terminar, sé que me queda poco tiempo, es el de los varados. Hablamos mucho, se escuchaba mucho hablar de los varados, argentinos varados en el exterior. Si no me acuerdo, creo que esto era el 15 de marzo, sí, perdón, lo dice el título, había 23.000 argentinos que intentaban regresar al país, pero no nos convencía la cifra. Dijimos, esta cifra oficial suena extraño, porque había cientos en las redes sociales, no paraban de llegar mensajes de argentinos que estaban afuera, que estaban intentando volver. Entonces dijimos, empecemos a preguntar, empecemos a hacer crowdsourcing y empecemos a escuchar los testimonios de la gente que está varada allá. Entonces, con algo tan simple como un Google Form que compartimos a través de una nota, le pedimos a los varados que compartan su testimonio con La Nación. Y en tan solo 24 horas llegaron más de 400 testimonios de argentinos de distintos países, de 33 países,
con esta base de datos, a ver si puedo acceder, con esta base de datos, que acá solo les puse una parte, pudimos empezar a contactar a cada una de estas personas y empezamos a sacar notas aisladas, que uno dice, uy, bueno, pero si es una historia sobre un varado afuera, ¿qué tiene esto de periodismo de datos? Y porque hubo crowdsourcing, hubo una base de datos de construcción detrás, tuvimos que hacer un análisis de cuántos países, cuántas personas por país. A su vez, esto nos permitió hacer este gran especial que recopilaba la información que nos había llegado. Incluso una de las principales denuncias que descubrimos es que había varios varados en países que mismo el gobierno y Cancillería no tenían en su base de datos. Cancillería decía, por ejemplo, que en Siria no había ningún argentino, y sin embargo nos habían llegado testimonios argentinos de allá. Entonces, incluso le ofrecimos a Cancillería entregarle esta base de datos, y con esto se creó este especial. No sé si ya lo conocen, pero se los muestro. Con 321 varados en México, en Italia, en India. Y si no me confundo, abajo establecimos cuáles eran los países donde Cancillería había informado que no había gente ahí, sin embargo había, y contamos sus historias. Lo interesante de este proyecto, que la iniciativa también empujó para después hacerlo a la inversa. Sacamos un formulario de crowdsourcing en el que le preguntamos quiénes eran los extranjeros varados en la Argentina, es decir, no los argentinos varados afuera, sino los extranjeros que estaban acá. Y bueno, tuvo bastante repercusión, nos hablaron un montón de argentinos que estaban acá en el país. Entienden el concepto de crowdsourcing. Hay veces en el periodismo de datos que necesitamos ayuda. Como le dije, esto es un trabajo en equipo. Y no ayuda solo de los 10 que forman parte o de los 15 que forman parte de un equipo de datos, sino gente de afuera. Y esto se puede hacer tanto con alianzas, como hicimos en el caso de la red Faltas con las compras, para alianzas con medios de distintos países, o crowdsourcing en cuanto que le pedís a la comunidad ayuda para buscar información y crear una base de datos original, como fue en el caso de los varados. Bueno, creo que es el tiempo exacto, ya pasó 1 hora. Espero que esto les haya servido. Creo que la importancia, esto es un primer pantallazo para que ustedes después desde sus casas puedan aprender distintas herramientas, empiecen a investigar. Hay un montón de cursos gratuitos online desde análisis de datos hasta extracción de datos con scripts. Hay un montón de extensiones de extensiones de programas que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, ahora me acuerdo porque veo un mapa que no se lo mostré, pero la idea era también contarles que existe una extensión en Google Spreadsheet, por ejemplo, que les permite a ustedes automáticamente pasar de un nombre de una localización como Estados Unidos o Argentina o cualquier otro país, encontrar la latitud y la longitud exacta utilizando una extensión que se llama Geocode, que se la pueden descargar desde ahí, desde Google Spreadsheet, donde automáticamente ponen Enter y todas esas localizaciones, México, Italia, países, pueden ser incluso lugares como un monumento como la Torre Eiffel, te dice específicamente dónde está geolocalizado. Entonces, herramientas como estas que les acabo de mencionar, hay un montón que facilitan este trabajo, pero es cuestión de buscar, investigar y llevar a la práctica, es decir, uy, ¿esto cómo lo resuelvo? Bueno, voy y busco en internet, porque alguien ya se lo hizo. Todo está, hoy el mundo está todo publicado en internet. Siempre lo que ustedes están intentando hacer, alguien ya lo hizo. No sé si tienen preguntas, acá veo. Sí. Acá estamos, Bianca, muchas gracias. Rescatar, bueno, muchísimas gracias, muy claro. Son unos proyectos súper ambiciosos. Los que estamos en el día a día en los medios decimos, wow, sí, está buenísimo, y después nos ponemos del otro lado, nos ponemos del lado de la clase y decimos, ¿cómo podemos construir estos mismos productos
con el trabajo de los alumnos. Bueno, con las mismas técnicas que vos estás describiendo, yo quiero destacar 2 cositas nomás. Una, lo que vos dijiste, y que me parece que es una tarea para todos los que estamos acá, que pertenecemos a distintas universidades, profesores y alumnos, que es la alianza con los medios de comunicación. La alianza que vos contaste, que ustedes hicieron con los chicos de la Universidad de Lomas, que estuvieron haciendo el relevamiento de la cantidad de personas enfermas de coronavirus en distintos municipios y localidades hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, es un tip que se puede robar cualquiera de los que nos está escuchando, de cualquier universidad, para que recoja el guante y haga el mismo trabajo aliándose con algún medio local. Y lo segundo que comentabas, lo del crowdsourcing, que me parece que es una experiencia muy interesante, que es buscar auxilio de la audiencia para poder trabajar. Nosotros estuvimos trabajando en un proyecto con Bianca y con el equipo de periodismo de datos de escuchas telefónicas, donde había inmensidad de escuchas telefónicas, una base de datos que eran 50.000 escuchas, creo, y lo que había que hacer era escucharlas y clasificarlas. Nadie sabía que había en esa base. Y le pedimos a la gente que se sumara, y voluntarios, lectores de La Nación en ese caso, venían al diario a escuchar las escuchas, y después armamos una plataforma y les facilitamos los audios y clasificaron ellos los audios. Y así pudimos armar una base de datos con esos audios de escuchas telefónicas que fueron la base de una denuncia que después terminó presentándose e investigando en los tribunales. Con lo cual es una herramienta interesante. Yo te voy a pasar las preguntas que nos están haciendo la gente que nos está escuchando. Felipe, ¿dónde está? Ah, se me perdió la de Felipe. Acá, de cómo hicieron para verificar la veracidad de estos testimonios. Felipe Colino. Sí. En realidad, no sé si era tanto la veracidad, la mayoría de nuestros testimonios estaban sustentados mismo por imágenes de ellos allá, y muchos nos enviaban tanto mails como comprobantes de las respuestas de las aerolíneas, las respuestas que tuvieron de las embajadas, las respuestas de cancillerías, y esto de alguna forma permitió también demostrar que ellos realmente habían hecho un esfuerzo para intentar regresar al país, y que realmente habían, por ejemplo, nos pasaron tickets de vuelos, que ellos tenían un vuelo para esa fecha y que ese vuelo finalmente fue cancelado. Entonces, la veracidad no fue tanto por un documento legal o alguna confirmación más judicial, sino realmente a través de documentos que ellos nos enviaban. Carolina Sánchez de Ecuador dice, tengo una pregunta. En la película en Spotlight se realiza periodismo de datos al recopilar las denuncias y casos de abuso sexual de parte de sacerdotes a niños. Tomando esto como ejemplo de referencia, ¿puede llegar el caso que el periodista se topa con cosas que no conoce, como el aspecto legal, las leyes? ¿Se puede apoyar con personas externas al medio de comunicación? ¿Cómo se minimiza la posibilidad de interpretar mal la información recopilada? ¿Por qué el trabajo del periodista no pasa solo por obtener la información, sino que es más complejo que eso? Sí. Un poco la idea que vos estabas contando, ¿no? De que este es un trabajo colaborativo y de fuentes. Exacto. En realidad, también lo que digo, el periodismo de datos nunca reemplaza el periodismo tradicional. Uno nunca va a publicar una información sin corroborarla. Uno siempre hace los llamados, hace las consultas que se requieren para publicar una información que sea fiel y que sea verdadera, ¿no? No solo tanto en corroborar, sino mismo hay cosas, como dice Carolina, que uno no entiende, uno no comprende. Mismo para hacer algo tan simple, les menciono, porque estamos hablando de coronavirus, la escala logarítmica del ritmo de contagio del coronavirus. Nosotros tuvimos que hablar con 2 matemáticos, epidemiólogos, para poder entender esa información y entender cómo era el cálculo que necesitábamos para poder armar esa visualización. Entonces, siempre se necesita de expertos que nos puedan ayudar, y nosotros cada vez que conocemos, estamos trabajando un tema, cambio climático. Recién, como por ejemplo, nos habló Damián Profeta, que hizo una pregunta. Nosotros sabemos que él ya se especializa en el tema, vamos y le consultamos. Es decir, estamos siempre muy abiertos a recibir ayuda de cualquier tipo de disciplina. Lucía Castro dice, ¿qué programas se utilizan para analizar los datos?
En realidad nosotros usamos, les diría que nos reducimos generalmente a Excel y a Spreadsheet, porque no es tanto el programa que utilizás, sino el cálculo que haces. Entonces, sí, generalmente nos reducimos, la mayoría de los trabajos están hechos con hojas de cálculo, sí a veces trabajamos con bases de datos más bien que requieren de queries, pero todo eso generalmente son casos únicos y muy específicos, donde las bases de datos son muy grandes. La mayoría de las veces nos reducimos a algo tan simple como una hoja de cálculo. Es Laura Barrera, que dice que es licenciada en periodismo de la Universidad de La Habana y actualmente está cursando la maestría en comunicación en la Ibero de la Ciudad de México. Investigo sobre periodismo de datos como parte de mi tesis de graduación, estudio medios nativos digitales que lo hacen en Cuba y México y hago un estudio comparativo entre las culturas profesionales asociadas al periodismo de datos en ambos países. ¿Cuáles son las características que no deben faltar en una publicación para que sea catalogada como periodismo de datos y si es imprescindible que una publicación de periodismo de datos explicite la metodología de trabajo que se siguió? Muy útil la charla, nos dice Laura. Bueno, creo que ella, hasta si ya lo investigó, lo debe saber explicar mejor que yo, pero hay algo que siempre tiene que estar. En primer lugar, una base de datos detrás. Puede haber entrecruzamiento de fuentes, como no, tiene que haber análisis, tiene que haber un procesamiento. La base de datos tiene que ser, no puede ser complementaria, como dije antes, tiene que ser la materia prima de la nota. Una nota publicada simplemente sobre cuánto fue la inflación de este mes no es una nota de periodismo de datos, salvo que hagas un análisis histórico sobre la inflación de los últimos 10 años y recién ahí sí se convertiría en una nota. También los manuales de periodismo de datos hablan de la necesidad de visualizar toda esta información compleja, presentarla de una forma amigable y sencilla al lector. Y después me preguntó sobre, explique la metodología de trabajo y de referencia. Sí, es una buena práctica en realidad, como mostré en los ejemplos internacionales, siempre explicar la metodología por una cuestión de mayor transparencia y sobre todo la fuente de datos, porque los que hacemos periodismo de datos luchamos justamente por la apertura de los mismos. Y sería incluso un poco hipócrita luchar por la apertura y después no abrir los datos que vos utilizaste. Entonces, nosotros somos activistas por la transparencia y la apertura de datos, así que sí, me parece muy necesario incluir la metodología y la fuente. Susan Melanie Alcocer Guerrero dice, hola, como estudiantes, dice, ¿cómo empezamos a hacer periodismo de datos? Porque estamos todos fascinados con esto que vimos, pero la verdad que como estudiantes estamos, como también me imagino, que se les cayeron todos esa información encima y dicen, ¿cómo empezamos a hacer periodismo de datos? Bueno, hay un montón, creo que siempre es aprender. Este curso que hicieron acá era más una charla, no un curso en sí sobre periodismo de datos. Hay un curso de Night Lab de Alberto Cairo que pueden acceder, se da en español y en inglés. Hay cursos de la Universidad también de Columbia. Hay un montón de cursos online que están abiertos. Como les digo, el periodismo de datos tiene este sentimiento de apertura de la información, entonces siempre hay detrás un sentimiento por enseñar y transmitir y de alguna forma, decimos nosotros, evangelizar a las futuras generaciones con la importancia de conocer todas estas habilidades técnicas. Entonces busquen cursos, ese es mi consejo. Romina Berberian dice, ¿de qué sitios web y aplicaciones se puede obtener información corroborada desde dentro de China? Si es que vos te cruzaste con algunas fuentes en el trabajo del coronavirus reciente. ¿Cómo qué fuentes? Perdón, no leo la... Web o apps se pueden obtener información corroborada desde dentro de China. Sí, bueno, el Health Commission of China es la principal. Nos está preguntando por YouTube, donde hubo mucha gente que siguió la charla, además del casi centenar de estudiantes que estuvieron conectados y profesores, ¿sí? Alondra Santiago, periodista, exalumna de la Universidad del Espíritu Santo, dice, lo que preocupa no es el exceso de información, sino la incapacidad de muchos
de absorber los datos e interpretarlos. Es un problema común en Ecuador y sobre todo en estos momentos de crisis. Las instituciones públicas y estatales no han sabido manejar la comunicación de datos. ¿Cómo hacemos para liberar esos datos que sean amistosos con la ciudadanía, que sean fáciles de interpretar para el ciudadano común y que no se corra el riesgo de interpretarlos de manera errónea? Y parte de eso es adquirir los conocimientos y las habilidades para poder interpretarlos. Esto es conociendo desde cierta, no sé si ciencia de datos, quizá es mucho, pero sí entender algo tan simple como calcular una variación porcentual. Hay periodistas que hoy en día calculan la variación porcentual y la ponen en un titular y es incorrecta. O mismo una distribución porcentual. Hay ciertas, se podría decir, cálculos que tienen que tenerlos incorporados no como periodistas de datos, sino como ciudadanos. Ustedes deberían saber hacer una cuenta matemática no compleja y poder entender qué significa ese resultado de acuerdo al contexto. Carla Manso, desde México, te pregunta, ¿qué opinión te merece el periodismo de datos en Latinoamérica que emergió después de esta crisis? No, el periodismo de datos en América Latina, dijo específicamente. Dice, ¿qué opinión te merece el periodismo de datos en América Latina, el que se realizó a partir de esta crisis? No que el periodismo haya emergido con la crisis, sino el que se hizo a raíz de esta crisis. Sí. No, ahí te das cuenta que hay un montón de profesionales que ya vienen trabajando con el tema hace un montón y que realmente es admirable la cantidad de alianzas que se están haciendo a nivel de América Latina en periodismo de datos e investigación. Hay alianzas como las que yo le mencioné de Red Palta, pero también hay otras que se llama CLIP, que pueden conocer, o CLIP. Mismo hay una CLIP que pueden conocer, o hay otra que se llama algo con lupa, que se publicó ayer, a ver si lo encuentro, que está Diario Perfil, sí, Colectivo de Periodistas Latinoamericanos se investiga en la pandemia, se llama Lupa, y la otra CLIP o Red Palta, son todos equipos más bien de periodismo de datos y de investigación de América Latina que llevan adelante la temática y que quizá también es muy necesario, ¿no? Todas estas alianzas transnacionales a la hora de ejercer periodismo en la región. Bueno, para ir cerrando, la pregunta de Leila Martín dice cuáles son las herramientas que utiliza el periodismo de datos para discernir la información dudosa. Un ejemplo es el COVID-19, donde el origen y la intencionalidad del dato están inciertos, dice Leila. Bueno, ahí muchos recurrimos a académicos, en este caso como Salud con Lupa se llamaba la alianza. Muchos recurrimos a información de alguna forma avalada oficialmente y siempre lo académico tiende a ser más confiable que quizá mismo lo de los gobiernos. Entonces, en este caso, a nivel mundial, la de Johns Hopkins ya está universalmente avalada, o mejor dicho, utilizada. Después se verá que eso se requiere también periodismo de investigación para ver si estas cifras han sido modificadas o no, porque también mismo Johns Hopkins toma los datos de distintos gobiernos o distintos organismos, ¿no? Bueno, pero no hay una metodología en particular, sí. Te agradecemos mucho. Yo particularmente te voy a poner en un compromiso, que es que tratemos de ponerle fecha ahora, sí, para tu primer taller de periodismo de datos, para que pongamos las manos ahora en esas bases y que trabajemos en la construcción ya de una base de datos y poder trabajar con los alumnos directamente que estén conectados, ¿sí? Así que poder charlar un poquito sobre esto. Bianca Valverde, una tocaya tuya, la última para despedirte, te pregunta si debe existir un departamento exclusivo de análisis de datos en cada redacción. Sí, la respuesta es sí. El periodismo de datos es fundamental en cualquier redacción. Y yo debería agregar que debe existir entonces estos contenidos o esta asignatura en cada uno de los programas, porque la verdad que eso sería muy interesante como para poder sumar una herramienta más a todas nuestras redacciones. ¿Una más hay, Gabriela?
¿cuál podría ser, dice, la mayor desventaja del periodismo de datos? Es una pregunta que hace Carla Quispe en YouTube. Es una buena pregunta. Quizá la desventaja del periodismo de datos es más el riesgo, que es quedarse solo con los datos y, como hablábamos recién, creer y confiar tan solo en datos, en cifras, en estadísticas, y no hacer el periodismo el trabajo de un periodista de investigación tradicional, que es salir a la calle y preguntar y realmente ver si esos datos estaban correctos o no. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias Bianca por la clase, gracias a todos los profesores, gracias Liliana, gracias Susana, gracias a Gabriel Díaz desde el Media Lab que nos dio el soporte técnico para poder hacer este webinar, y también muchas gracias a Javier de la Universidad del Espíritu Santo por esta convocatoria que nos movilizó a todos. Muchas gracias, y que estén todos muy bien, hasta la próxima. La próxima entonces ya te comprometemos con el taller, Bianca. Dale, muchas gracias. Cualquier cosa me escriben a Twitter o donde quieran para preguntas. Deja tu dirección, Bianca, así te escriben, ¿sí? Sí. Dale. Deja tu contacto. Si quieren ahí, Bianca Palaro, ponen Twitter, y si no, ahora escribo en el chat. Bianca Palaro, todo junto, yo lo estoy poniendo en YouTube. Sí, biancapalaro@gmail.com. Les paso el personal. Ahí lo coloqué en el chat. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.